Elisa, muchas gracias. Muchas gracias también a Econred por generar una red de conocimiento en el que podamos seguir aprendiendo cada día. Realmente es de agradecer estas nuevas tecnologías que nos permiten generar comunidades de aprendizaje tan interesantes. Bueno, yo me llamo Techo Arranz y soy la socia directora del Instituto Potencial Humano, que se dedica a dar cursos de programación neurolingüística y coaching. Y ambas disciplinas, entre otras, beben de toda la maestría que uno puede adquirir en formular preguntas poderosas. La verdad es que uno de los favores que a mí me ha hecho la vida ha sido darme cuenta cada día más y profundamente de lo importante que es dudar, preguntarse a sí mismo y también preguntar a los otros. Esto no es nuevo, pero nada nuevo, ¿eh? Aunque esté de moda, se remonta a Platón, se remonta a Sócrates, y por eso he querido hacer un homenaje a Platón y a Sócrates, porque realmente en mucha parte del conocimiento estamos a hombros de gigantes. Y esta frase que se ha venido a repetir de muchas y diferentes formas a lo largo de la historia proviene ya del siglo IV a.C. con Sócrates. Si se interroga a los hombres, a los seres humanos, haciendo bien las preguntas, ellos descubrirán por sí mismos la verdad de las cosas. Te voy a invitar en este pequeño rato a explorar. Te voy a invitar a explorar sobre todo sobre tu conversación, sobre a qué dedicas las conversaciones que tienes en el día. Para eso te invito a tener cerca un papel y un lápiz, y también te invito a centrarte por un instante en ti, en cómo estás ahora, incluso en hacer una pequeña respiración profunda para sentirte centrado aquí, ahora, en tu cuerpo, en tu respiración, sentirte abierto a los conocimientos y a las preguntas que te vayas haciendo a ti mismo, y sentirte despierto y sorprendido conforme las cosas vayan sucediendo en tu cabeza y vayan sucediendo en tus emociones. Te voy a preguntar algo. Me gustaría que recordaras alguna conversación habitual que tienes, por ejemplo, con tu familia o con tu pareja, cuando llegas del trabajo y te dice, cariño, ¿qué tal el día? Me gustaría que te imaginaras a ti mismo en esta conversación, mirando lo que mirabas y escuchando lo que sueles escuchar que tú dices. Incluso si te ayuda, te puedes poner una pantalla de cine ahí, como si lo estuvieras viendo en una pantalla y te ves a ti mismo conversando. ¿Qué tipo de conversación estás viendo en esa pantalla o estás recordando? ¿De qué hablas? ¿Es un monólogo? ¿Estás hablando todo el rato de ti? ¿Pides opinión? ¿Hay un turno de conversación y escucha? También te voy a invitar a cambiar ahora de entorno y preguntarte a ti mismo qué tipo de conversación habitual, porque todos tenemos programado un tipo de conversación que nuestro cerebro ha decidido que es el más eficaz, por nuestra experiencia previa, con un cliente. Tú estás hablando con un cliente y tienes un objetivo. Posiblemente tienes el objetivo de venderle un producto, de aclarar cuestiones, de quedar con él. ¿Qué tipo de conversación es habitual? ¿De qué está llena esta conversación? ¿De descripciones? ¿De frases para persuadir? ¿De bromas? ¿Cómo es tu conversación habitual? ¿Y con un amigo? ¿Qué haces con un amigo? ¿Le das consejos? ¿Le haces bromas? ¿Te metes con él? ¿O con una amiga?
interesante que podáis llegar a describir esta conversación en términos de contenido. Es muy importante para saber qué tenéis programado en vuestra conversación y qué podéis cambiar a veces, si queréis, obtener diferentes resultados o incluso por el placer de explorar cosas nuevas más allá de nuestros automatismos. Muchas personas construyen su conversación en base a relatos o sucesos del pasado. Lo que hemos hecho, lo que he hecho, lo que pasó. Otros, visiones futuras, lo que vamos a hacer. Pone visiones, pero en realidad de visiones no está hecho el futuro, está hecho de visiones. Después hay otras personas que hablan mucho de porque mi experiencia, porque yo opino, porque yo pienso, yo es que creo que lo que tú deberías hacer. Están hablando desde su experiencia y dando su opinión. Y otros son muy insistentes en convencer a la otra persona con argumentos de que tienen razón en el argumento o de que ellos deberían hacer esto que esta persona está indicando, porque la verdad es que es un buen consejo. Me gustaría que te vieras situado en alguna de estos contenidos, alguna de estas situaciones, e incluso si quieres hacer algún comentario lo puedes comentar en el chat. ¿Por qué te hago estas preguntas? Te hago estas preguntas para que el arte de formular preguntas poderosas parta de tu necesidad concreta. Realmente yo y muchos de nosotros estábamos acostumbrados a conversar y argumentar describiendo nuestra visión, nuestras opiniones, nuestros argumentos. Incluso muchos de nosotros decimos, soy experto y te voy a decir lo que tú tienes que hacer, lo que a ti te pasa. Y hemos creído que esa era la conversación y la comunicación más eficaz y poderosa. Ahora te voy a hacer una pregunta que me gustaría que te contestaras ahora y luego que tal vez la dejaras en la peineta de tu cabeza para que fuera siendo contestada a lo largo de este mes. ¿Qué resultados obtienes con tu forma habitual de comunicarte? ¿Estás contento? ¿Estás contenta? ¿Consigues los resultados que te interesan? Como que cuando das, por ejemplo, una instrucción en el trabajo, ¿es entendida como tú pretendes? Cuando tienes una comunicación emocional con tu pareja, ¿realmente llegáis a sentir una unidad o empatía? ¿Qué resultados obtienes? En programación neurolingüística decimos que si las cosas que haces no te funcionan, te invita la vida a hacer otra cosa. Hay una conversación que está muy de moda en el mundo actual, que es esa conversación que yo llamo en plan broma, yo, mi. Porque mi proyecto, porque mi visión, porque yo lo que haría, porque tal, porque... Y es una conversación en la que creemos que nos estamos comunicando. Sin embargo, en esta webinar yo te quiero proponer un nuevo tipo de conversación. Un nuevo tipo de conversación a la que no estamos acostumbrados. Pero os aseguro que ahora ya hay muchísimas averiguaciones, tanto científicas, filosóficas, terapéuticas, que indican que la conversación en la que yo no sea yo, mi, sino que el otro sea protagonista, se sienta escuchado, se sienta incluido, y que a través de preguntas podamos favorecer que el otro se sienta visto, escuchado, aclare su visión, encuentre razones y descubra sus opiniones y ponga en valor sus argumentos, puede marcar una enorme diferencia. Fijaros que aquí estamos hablando de dos cosas muy importantes. Uno, que en el monólogo yo, mi, muchas veces la otra persona no se siente ni vista ni escuchada. Es como si hubiéramos dado al play de una grabadora y empezáramos a contar lo nuestro, nuestro estribillo, nuestro tango. Todo el mundo tiene una necesidad fundamental y es una necesidad que realmente
marca la diferencia de la comunicación con una persona. Si una persona, cuando hablamos con ella, se siente vista. El existencialismo decía que tenemos una necesidad profunda de ser vistos, reconocidos, y que cuando una persona siente que la otra persona, cuando habla, se siente escuchada y vista, el campo de posibilidades que se da en esa conversación cambia completamente. Y fijaros que esa sensación de sentirse visto y escuchado hace que, si tú empiezas a generar preguntas para que el otro aclare su visión, también te enteras de lo que el otro está hablando y se favorece un campo en el que el otro abre horizontes, encuentra muchísimas más respuestas. A mí me parece magistral esta frase de Sócrates. Fijaros que ya Sócrates hablaba de esto en el siglo IV a.C. y generó una forma de aprender a base de preguntas que se llamaba mayéutica. Qué bonito que una persona en la era de la gran filosofía, los grandes filósofos griegos, se diera cuenta de que en realidad yo no sé nada de ti. En realidad puedo pretender y ponerme en plan yo, mimi y decir, porque lo que tú necesitas, porque tú, pero en realidad yo no sé nada si tú no me lo cuentas. Yo solo sé que no sé nada y voy a hacer preguntas y preguntas y preguntas para que tú me cuentes cómo lo ves, cómo lo sientes, cómo está organizado en tu cabeza. Esta actitud es una actitud muy importante cuando nos comunicamos con familiares, con clientes, porque ir de experto funciona peor. Es mucho, mucho más enriquecedor para las dos personas y para la relación dar el protagonismo al otro y realmente sentir que el otro tiene todas las posibilidades y tiene todas las respuestas ya, y que nosotros, en muchos casos, necesitamos escuchar más que hablar. De la mayéutica, ahora las preguntas poderosas se han puesto muy de moda a través de la programación neurolingüística, a través del coaching. Y aparte de esa visión de solo sé que no sé nada, es muy importante este valor, el valor de darte cuenta que el otro tiene respuestas en su interior, tiene potencial. Cuando le haces una pregunta a una persona sobre qué quiere, qué necesita, qué es importante, se presupone que tú estás confiando en que la persona tiene las posibilidades tiene el potencial dentro de sí y tiene las posibilidades para resolver y saber lo que quiere de la vida y llegar a conseguirlo. John Whitmore, que es uno de los padres del coaching, dice que todos somos como una bellota que contiene en su interior todo el potencial para convertirse en un majestuoso roble. Necesitamos el alimento de las preguntas, el estímulo y la luz para crecer. Pero el roble ya se encuentra en nuestro interior. Y de verdad que es muy importante, es muy, muy importante que cuando hagamos una pregunta, nuestra actitud esté en que la persona sabe, en que la persona tiene posibilidades y que nosotros no somos los mayores expertos en ella, porque realmente eso es un signo de ignorancia. Y ahora te voy a hacer un juego para que entremos en qué pasa cuando alguien pregunta algo. Yo te digo ahora mismo, ¿qué momento del fin de semana pasado ha sido el mejor? Muy bien. Y ahora te voy a hacer otra pregunta. Si yo te preguntara, ¿cómo puedes salir de este lío? Muy bien. ¿Qué ha pasado en vuestra cabeza? Yo he hecho dos preguntas distintas. ¿Qué ha pasado? Es interesante que nos demos cuenta
de esta frase: donde está tu atención, está tu energía. El poder poderosísimo, poderosísimo de las preguntas es que dirigen la energía. ¿Y sabes cuál es el poder más importante de las preguntas? Que el cerebro está programado, está diseñado para responder a las preguntas. Es muy posible que muchos de vosotros, cuando yo he hecho la primera pregunta, ¿cuál ha sido, qué momento ha sido más bonito, más interesante del fin de semana?, hayáis visualizado pues ese momento con vuestros hijos, ese momento en el cine, ese momento con esa persona. Incluso hay algunas personas que se han podido responder a sí mismas: no me acuerdo ya del fin de semana. Sin embargo, vuestro cerebro necesita responder, necesita. Es posible que algunos de vosotros, cuando yo he dicho ¿cómo puedes salir de este lío?, hayáis visualizado o sentido en el cuerpo o escuchado en vuestra mente un diálogo que os dirigía hacia un lío en concreto que tenéis en este momento. Otras personas dicen: ¿de qué lío estás hablando? No obstante, a través de una pregunta que yo hago, he dirigido vuestra atención hacia un lugar. Y realmente es muy difícil no dirigir la atención a un lugar cuando alguien hace una pregunta. Hay dos tipos de preguntas que nosotros podemos hacer. Pero fijaros que es interesantísimo ya solo darse cuenta de que una pregunta cambia completamente la atención de las personas. A mí me gusta hacer una metáfora muy interesante de cómo nosotros cambiamos la atención de un niño cuando se hace una herida. Es un recurso utilísimo de las madres cuando de repente una niña se cae en un parque, por ejemplo, y empieza: mamá, pupa. De repente la madre le dice: mira, ¿has visto esa mariposita? La niña cambia la atención e inmediatamente se va volando con la mariposita y con sus colores y se pone a sonreír. Es decir, dirigir la atención con preguntas puede llegar a cambiar estados emocionales y puede llegar a llevarnos a lugares que realmente tengan sentido o sean más útiles para nosotros. En la vida, habitualmente, nosotros utilizamos dos tipos de preguntas. Y me gustaría aquí que os preguntarais de qué os habéis hecho especialistas. Porque todos, para sobrevivir y para obtener resultados, nos hemos hecho especialistas en una de ellas. Entonces me gustaría incluso que compartierais esto en el chat. Vamos a ir profundizando en qué tipo de preguntas son. Las preguntas de partida son preguntas que cuando una persona está hablando o estamos iniciando una conversación, dirigen la atención a diferentes entornos o cuestiones que es interesante abordar. Las preguntas secundarias sirven para profundizar en la conversación que estamos teniendo. Es como si las preguntas de partida abrieran temas, grandes temas, y una pregunta de partida, por ejemplo, habla de uno, la otra habla de dos y la otra habla de tres. Temas totalmente distintos. Bueno, eso en una conversación habitual es muy típico. Tú preguntas: oye, ¿qué tal tu madre? Incluso a mitad de la conversación, cuando ya esta conversación está más o menos agotada, y dices: ¿y qué haces este fin de semana? En el espacio cotidiano, esas dos serían preguntas de partida. Una pregunta secundaria, por ejemplo, es alguien que dice: no, Techu, la cosa en el trabajo va mal. Y yo digo: ¿qué va mal exactamente? ¿Y qué significa para ti ir mal? Esas dos preguntas que hacen alusión a lo que la otra persona está hablando son preguntas para profundizar. Las preguntas de partida abren procesos y las preguntas más adecuadas, si tú quieres que una persona se sienta protagonista de una conversación, se sienta que le escuchas, le acompañas y sobre todo incluso en cuestiones laborales, que te interesa lo que quiere ella, que te interesa su opinión, suelen ser abiertas. ¿Qué quiere decir abiertas? Pues que no contestamos sí o no, sino que hablen un campo de reflexión y un campo de respuesta.
Las preguntas más poderosas se asemejan a las flechas. Son ligeras y pueden viajar por el aire. Por eso os animo que cuando preguntéis a alguien no os enrolléis, sino que comencéis esas preguntas por qué, cómo, cuándo, dónde, quién, cuánto, para qué, por qué, y vayáis directo como una flecha a distintos lugares de la realidad de la persona, como ¿qué necesitas en este momento? ¿Cómo podemos conseguirlo? ¿Cuándo quieres comenzar? ¿Dónde te interesa que esto cambie más urgentemente? ¿Quién te puede ayudar a conseguirlo? ¿Cuánto tiempo dispones para apoyar el cambio en esta semana? ¿Para qué quieres cambiar? El por qué es una pregunta interesante que, por ejemplo, en coaching se utiliza de vez en cuando. Es interesante daros cuenta de hasta qué punto el para qué dirige la flecha a un lugar y el por qué dirige la flecha a otro. El para qué te pone en para futuro, te pone en para conseguir algo en el futuro. En muchos casos, el por qué te dirige al pasado. Porque yo quería esto, porque yo quería lo otro, porque... Entonces, es muy importante en las preguntas poderosas la forma, que sean abiertas, que muchas veces no nos enrollemos, sino que sean breves y que empiecen por alguna de estas palabras. Y también la pregunta poderosa es saber cuál es la pregunta específica que en un momento dado abre horizontes y la que no abre horizontes. Cuando empecéis a entrenar con preguntas en vuestra vida, la gran pregunta es, ¿esta pregunta está abriendo horizontes? ¿Está iluminando el camino o lo está enrevesando? Y, por ejemplo, el por qué, hay veces que si dices, ¿pero por qué no has probado otras cosas antes? Y la persona dice, porque la verdad es que la cosa está muy mal, porque la verdad es que no me dan oportunidades en la empresa, porque aparte es que mi marido no me deja. ¿Me entendéis? Hay gente que con los porqués llega a justificaciones. En otros momentos de un proceso, un porqué bien puesto, un porqué en pregunta poderosa, puede analizar y reflexionar en causas muy importantes. Preguntas de partida. Entonces, fijaros que es muy interesante plantearos, según cómo queráis utilizar esto en vuestras vidas, cuáles son las preguntas de partida más importantes para utilizar preguntas en vuestra conversación. Si es en cuestiones de negocios, si es en cuestiones familiares, si es en cuestiones relacionales. ¿Cuáles son las direcciones más importantes a las que quiero ir? En coaching se utilizan modelos y patrones de orden que ordenan. A mí este patrón me parece muy interesante como para tener una dirección de 4 preguntas como norte, sur, este y oeste que son útiles para todas las personas. Realmente 4 preguntas de partida que te están hablando de ¿qué quieres? Que sería la dirección de la G, la dirección del goal en inglés o de la situación deseada, el objetivo o el propósito. ¿Qué quieres con esto? ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué quieres? Otra pregunta de partida muy importante sería ¿qué está pasando? ¿O qué has hecho? Otra muy importante son las opciones. ¿Qué podrías hacer? Y otra, la acción. ¿Qué vas a hacer? Fijaros que esto es para que se quedaran estas 4 preguntas grabadas. Los autores utilizaron el nombre de grow, que en inglés significa crecer. Grow, esto es un acróstico. Acróstico significa que cada letra significa algo. La G es G de goal, de objetivo, de hacia dónde te diriges. La R es de realidad, qué está pasando ahora. La O de opciones y will de qué vas a hacer. Fijaros qué útil puede ser esto
cuando una persona te está contando algo y entra en una conversación circular. En una conversación circular donde realmente tú te estás perdiendo entre lo que quiere, lo que desea, lo que necesita, los obstáculos que encuentra. Es muy interesante tener esta matriz de preguntas de partida y preguntarte realmente, si te posicionas en el centro, cuál es la pregunta de partida que a él o a ella le va a venir mejor para abrir horizontes y salir de ese bucle circular. Empieza la persona en plan, bla, 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 encantan panadillamóstoles, a contar toda una historia donde él mismo o ella misma se está perdiendo. ¿Qué les podríais preguntar? ¿Qué quieres conseguir hoy, por ejemplo? Y eso abriría un marco hacia dónde, hacia qué quieres conseguir, hacia el futuro, hacia el propósito. En otro momento te puede parecer mucho más útil obtener información o que ella obtenga información de qué está pasando ahora. ¿Cuántas horas estás dedicando a ese proyecto? ¿Qué necesitamos para que este proyecto pueda llevarse a cabo? ¿Qué se ha hecho o qué se puede hacer en este momento con lo que tenemos, ¿no? Entonces, la situación actual más bien es qué está pasando, ¿no? Y los datos más importantes. Imagínate, hay otra persona que con una pregunta poderosa le puede sacar del bucle para decir, oye, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál es la posibilidad más divertida que hoy podríamos generar para dar un pasito hacia adelante? ¿O cuál es la opción más simple que tenemos en este momento? Pues fíjate, ¿cuál es la opción con menos esfuerzo? ¿Qué estás haciendo con estas preguntas? Pues con estas preguntas estás sacándola de un bucle y estás abriéndola y llevándole la atención hacia las opciones, por ejemplo, en este caso. Y muchas veces, en una conversación de preguntas poderosas, nosotros hacemos preguntas de G y de R al principio, según la persona necesite iluminar esa área, y terminamos con opciones y finalmente procurando que la persona materialice. Vale, después de todo lo que hemos hablado, ¿qué vas a hacer? ¿O qué pequeño pasito puedes dar hoy? Qué importante es no generarnos una exigencia y autoexigencia exagerada y plantearme, oye, ¿pero qué voy a hacer? ¿Qué pequeño pasito? ¿Qué pequeño pasito es fácil, puedo disfrutar y sin esfuerzo? ¿Cuándo lo harás? ¿Qué necesitas para lograrlo? Es decir, que como para comenzar, hay un montón de preguntas de partida y hay un montón de patrones de orden que ordenan esas preguntas. Uno muy clásico, por ejemplo, es el patrón de la buena formulación de objetivos de programación neurolingüística, donde hay otro tipo de preguntas de partida. Son como, me parece que 11 o 12 apartados. Este a mí me parece fabuloso porque creo que los modelos han de ser sencillos y este es muy sencillo. ¿Qué dirección necesita la persona para aclararse más? ¿Qué letra necesita la persona? Os animo a practicarlo. Os animo a practicarlo esta semana. Y como también podemos compartir resultados, valorar qué resultados estáis teniendo de preguntar y construir vuestro discurso a través de las respuestas en lugar de contar vuestro rollo. La idea es que abráis dirección primero en las cuestiones que os interesa a vosotros para encontrar los argumentos personalizados y también las preguntas que van a hacer que la persona se aclare, se reinvente a sí misma, se sienta con posibilidades y se sienta vista y escuchada. Estos serían, serían las preguntas de partida y una recomendación de que empecéis a explorar en vuestras conversaciones habituales, con amigos, con familiares y en el trabajo. Ahora me gustaría que empezáramos un poco a saber qué son las preguntas secundarias, porque todo esto que estamos viendo es de sentido común. Todos hacemos preguntas secundarias. De hecho, hay muchísimos de vosotros, por lo que he visto, que hacéis muchas, más que a veces de partida.
Las preguntas secundarias es cuando tú detectas, están hablando, y detectas una información importante donde sientes que falta algo, o hay algo ambiguo, hay algo que realmente no sabes qué está diciendo la persona, y tú preguntas. Es importante que te des cuenta si no haces ni una pregunta secundaria, nunca. No sueles preguntar este tipo de preguntas, porque eso tal vez esté hablando mucho de tu tipo de escucha. Y te invito a aprender a escuchar. Aprender a escuchar interesándote por lo que dice el otro, interesándote por saber exactamente qué necesita e interesándote también por ajustar los argumentos a su propio discurso. Cuando una persona no hace casi preguntas secundarias, eso significa, en muchos casos, que realmente está más pendiente de lo que él dice y lo que luego va a decir cuando la otra persona pregunte que realmente del otro. Es un gran detector de yo mini. Las preguntas secundarias se basan en la presuposición de la programación neurolingüística de que la vida es muy grande. Imaginaros, el mundo es un enorme territorio y nosotros, para, por ejemplo, atravesar el territorio de Madrid, te pongo por ejemplo, no tenemos en nuestra cabeza todo el territorio de Madrid. Hacemos un mapa, como si fuera un mapa de metro. Un mapa de metro que yo puedo ponerme en mi bolso. Entonces, cuando he de ir a un lugar, no atravieso todas las calles en mi cabeza. Sería demasiado grande y demasiado inútil. Es decir, la percepción hace de Madrid un pequeño mapa que puede caber en mi cabeza. ¿Y cómo hacemos eso? Porque esto es la base de las preguntas poderosas, de las preguntas poderosas secundarias. Un ejemplo, si yo digo, quiero ser feliz, esto es tan grande que una persona que supiera manejar las preguntas secundarias me diría, muy bien, Tetsu, ¿y qué significa ser feliz para ti? ¿Qué te ves haciendo para ser feliz? ¿Cómo te visualizas siendo feliz? Entonces yo digo, pues mira, estando con mis hijos un fin de semana en la sierra, pues te digo, mira, llegando a ser la directora general de Piruletas Dunkin. O, es decir, ante quiero ser feliz, determinadas personas se imaginan una cosa o se imaginan otra. Y es importante preguntar para enterarte qué se está imaginando la persona al decir quiero ser rico o quiero ser feliz. Como regla mnemotécnica, os he puesto algo que a mí me ayuda. Nos comunicamos gracias a God. God es inglés, en inglés es Dios. Nos comunicamos gracias a God quiere decir que en realidad nosotros nos comunicamos y pensamos gracias a que generalizamos, omitimos y distorsionamos. ¿Qué quiere decir esto? Que para que la realidad, la vida, los misterios que nos pasan todos los días se queden en nuestro cerebro, el cerebro automatiza determinados recursos para cortar, para sintetizar, para hacerlo pequeño. Y todos, por nuestra historia, nos hemos acostumbrado a cortar en determinados lugares y dar más importancia a determinada información. Es decir, hay personas que omiten mucho más lo emocional, otros que emiten mucho más las ideas, otros que omiten mucho más las sensaciones físicas y cómo se sintieron en ese momento a nivel físico. Es decir, tú tienes un patrón especial y único de generalizar cosas, omitir información y relacionar o distorsionar. Os voy a poner algún ejemplo de esto de andar por casa, para que veáis. Fijaros que, yo veo este árbol o, tengo una serie de experiencias, por ejemplo, en el trabajo y tengo una serie de clientes de un ramo, por ejemplo, imaginaros que he ido a hacer entrevistas con las compañías eléctricas, entonces me he topado con personas, la verdad que no les interesaba mi producto, yo no lo he sabido comunicar, y de repente estoy hablando con un amigo y digo, con las eléctricas no hay nada que hacer. Es decir, estoy generalizando una experiencia para que me quepa en el cerebro. Omisión. Recibimos cantidad
cantidades de información al día, ingentes cantidades de información. Necesitamos quedarnos con la que nuestro cerebro considera esencial. Entonces, ya os digo, es interesante saber qué omites tú. ¿Sabéis cómo uno se entera mucho? Se entera mucho en las conversaciones de familia, cuando una persona cuenta qué pasó en el día o qué pasó con un problema. Cuando tú empiezas a contar a tu familia, oye, qué pasó en esta historia, qué pasó en el trabajo, o qué pasó a lo largo del día, tú omites información y dices otra. ¿Qué información estás omitiendo? Estás omitiendo más las emociones, estás omitiendo la secuencia, estás diciendo las ideas generales, tienes que contar hora por hora, estás omitiendo cómo te sentiste, el agobio, no podías respirar. Todos omitimos y es bueno, es estupendo, porque nuestro cerebro realmente procura quedarse con lo esencial. Y también todos distorsionamos. Fijaros que la palabra distorsión no es exactamente distorsionar en el sentido peyorativo de la palabra. Distorsión es que todos hacemos relaciones. Relaciones significa que, por ejemplo, hay personas que han llegado a la conclusión que si A, B, y lo consideran como una verdad universal. Si yo vengo de una familia muy afectiva, puedo llegar a relacionar que si Manolito me quiere, pues me toca, me abraza, tiene contacto conmigo. Y eso no tiene por qué ser así. Hay personas que te pueden apreciar mucho y querer mucho y realmente no establecer contacto contigo, contacto físico, porque son más tímidos. Hay personas que dicen, si esta persona es eficiente, hace esto. Entonces nosotros hemos unido frases, si esta persona no es puntual, no es buena persona, que a veces pueden ser acertadas y otras veces no, pero nuestro cerebro hace programado. Y es interesante porque muchas de estas programaciones no son conscientes. Esto es un clásico, pero nos viene al pelo para hablar de generalizaciones. ¿Tú ves aquí a una mujer joven o a una mujer anciana? ¿Ves a las dos? Fijaros que nuestro cerebro, en muchos casos, a veces se queda con una impresión y después de quedarse con la mujer anciana, la mujer joven, no ve a la otra. Aquí tenemos la pestaña, voy a poner el punterín. Fijaros, aquí está la pestaña de la mujer joven, la naricita, aquí estaría la barbilla, la mujer joven. Luego la mujer anciana tiene aquí la boca y esto sería su nariz. Esto sería como un pañuelo. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Tú has podido ver las dos? ¿Has podido ver uno? Esto pasa muchas veces en nuestro cerebro. Nuestro cerebro a lo mejor, por cuestiones de ahorro, ve a la mujer anciana primero y se queda. Y aquí ya solo está la mujer anciana. Pero fijaros que aquí hay mucho más. Hay varias posibilidades. Un ejemplo de omisión interesante. ¿Podéis leer esta frase? Y deciros qué ponía. ¿Qué dice aquí? Y que viva la buena vida. ¿Realmente pone eso? Bueno, en realidad pone y que viva la buena vida. Pero fijaros que si vuestro cerebro ha omitido uno de los las en la primera impresión, el cerebro, como quiere ahorrar, ya omite volver a atender y no vuelve a ver el otro la en muchos casos. ¿Qué os estoy intentando decir? Que es muy importante saber que solo sé que no sé nada y que en mis impresiones y argumentos tengo muchísimos vacíos que necesito rellenar con preguntas. Vamos a poner algunos ejemplos de preguntas secundarias para que os los llevéis a casa. Las preguntas secundarias son la clave, la esencia de la comunicación, porque los malos entendidos muchas veces vienen de que yo estoy hablando creyendo que he comunicado claramente todo lo que yo quería, todo lo que yo sentía,
pero no es fácil para otro mapa muchas veces estar en mi cabeza y tener claro el proyecto que yo veo. Y esas preguntas bien hechas son los que marcan la diferencia para que a veces un proyecto llegue a buen puerto. Algunos ejemplos. Por ejemplo, siempre terminamos discutiendo. Si alguien te dice esto, un compañero de equipo, siempre terminamos discutiendo. Fijaros que tú le puedes echar una chapa importante, decir, oh, el equipo, bla, 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 y le puede venir bien que recuerde valores regentes importantes en el trabajo en equipo. También hay otra opción, la opción de que le hagas preguntas, la opción de que se entere. ¿Qué pregunta poderosa podría ser interesante ahí? Siempre terminamos discutiendo, de hecho, siempre. Cada vez que trabajamos de este tema terminamos discutiendo. Bueno, hay muchas posibilidades porque la pregunta poderosa tiene muchas opciones, y tú lo tienes que valorar en cada momento. Sin embargo, aquí, por ejemplo, sería interesante poder acortar, como en un láser, ¿cuándo? ¿Cuándo específicamente terminas discutiendo con él? Porque a lo mejor es cuando hablas de los plazos del proyecto o cuando estableces quién tiene que ser los responsables. Ese tip siempre es muy grande y tal vez no te dé la información ni a ti ni a él para solucionar las cosas. La siguiente, por ejemplo, un cliente te dice, bueno, yo busco la calidad al elegir mis productos. Claro, la calidad es importante, porque la calidad... Y bueno, le echas un rollo impresionante sobre la calidad y la calidad de los productos. Pero pequeño detalle, tal vez no te has enterado de lo que significa calidad en su cabeza. Porque a lo mejor calidad para ti es que el producto sea robusto, dure en el tiempo, y a lo mejor calidad para él es que sea muy brillante, que sea rosa y que tenga lucecitas. ¿Qué es calidad? Fijaros la importancia que tienen este tipo de preguntas. Y aparte porque si tú le preguntas a alguna persona qué es calidad, qué es felicidad, qué es fidelidad en un producto a alguien, cuando la persona establece contacto con su respuesta, se siente escuchada, se siente atendida y se siente reconocida, mucho más que si tú le echas un rollo de calidad. Calidad, en este caso, la palabra calidad, es un término que nosotros llamamos en programación neurolingüística nominalismo. ¿Qué es nominalismo? Así para los que os gustan los palabras grandes y chulos. Nominalismo es esas palabras tan grandes que puedes meter en un saco muchísimas o visualizar muchísimas posibilidades con ellas y que si no preguntamos realmente podemos meter la pata de lo que el otro está pensando. Por ejemplo, lo que te dije antes, quiero ser feliz. Es que ante quiero ser feliz hay personas que se visualizan siendo felices de formas muy diferentes. Calidad, ¿qué es calidad para ti? Esto va muy mal. Y ese muy mal puede significar muchas cosas. Es fundamental una pregunta secundaria ahí. ¿Dónde? Ese quiero ser feliz, gran palabra, ¿vale? Ahora mismo no me lo puedo permitir. Esto indicaría una afirmación que necesita una pregunta para aclarar, porque hay tantas omisiones aquí de qué es lo que no te puedes permitir o qué es lo que te lo impide ahora mismo. Es una afirmación en la que si nosotros lo compramos así, en realidad no sabemos qué está pasando en la persona en concreto. Os voy a poner algunos ejemplos, algunas áreas, y en esto os animo a que os intentéis pillar, sobre el tipo de generalización, omisión y distorsión que hacéis vosotros, y luego también en cómo se puede ayudar a alguien a salir de estas cárceles de conversación a través de preguntas secundarias. Fijaros que muchas personas hablan desde estas propuestas universalizantes. En concreto yo antes las tenía muy programadas de forma automática e inconsciente, porque estas formas de hablar son inconscientes. Y dice
siempre tengo problemas con Manolito, como hemos dicho antes. ¿Qué podríamos hacer con esto? Tal vez que la persona se diera cuenta de cuándo específicamente tiene problemas y no se quedara su cerebro en esta proposición tan emocional y universalizante. Nunca hago nada bien, nunca. ¿Cuál sería una pregunta poderosa de esto? Pues una pregunta poderosa podría ser una pregunta que dirigiera a la persona hacia los logros. ¿Qué cosas buenas has hecho en tu vida en las que te sientas muy orgulloso? ¿Para qué? Para que se enfocara en el logro, en el poder, en las posibilidades. Nadie me comprende. Ahí fíjate que dentro de la pregunta poderosa, por eso he puesto esta, tienes dos opciones. ¿Hacia dónde llevas el foco? ¿Hacia la gente que no te comprende o hacia la gente que te comprende? Puedes preguntar, ¿quién no te comprende? O también puedes preguntar, ¿te sientes realmente comprendido por alguien? ¿O qué te gustaría que te comprendieran? La elección de la pregunta merece la pena que vaya dirigida, que la flecha se dirija hacia lo positivo, hacia lo constructivo, porque lo positivo abre posibilidades y lo negativo realmente cierra el cerebro, cierra las opciones y genera déficit cognitivo. Fijaros que muchas veces en las conversaciones hay estas historias de no me escuchan, quieren engañarme, etc. Ahí sí que merece la pena jugar con ese quién específicamente, quién no te escucha, quién te gustaría que te escuchara, quién quieres que te escuche. Fijaros que son esas preguntas que empiezan por qué, cómo, cuándo, ¿vale? Esto es lo mejor para mí. Este es el mejor producto para mí. Bueno, si quieres interesarte en cuáles son las motivaciones de una persona para comprar algo, ¿por qué no preguntas el mejor con respecto a qué? Estas son las acciones más baratas. ¿Más baratas comparadas con qué o con quién? ¿De acuerdo? Es decir, no des por sentado todo esto. Aquí están también las famosas nominalizaciones, para que por favor, cuando estés, con quien estés, no des por sentado que cuando hable de felicidad o cuando hable de mejorar la comunicación, está hablando de lo que tú estás pensando. Porque a lo mejor tú estás con una persona de tu equipo y él habla de mejorar la comunicación y tú piensas que ha de mejorar una cosa y él piensa a lo mejor que ha de mejorar otra. Y si no lo ponéis en alto, esto no va a ocurrir. Es lo que decía, por ejemplo, estar hablando la calidad. La historia importante no es qué es para uno la calidad, sino es enterarte de qué es para el otro la calidad, para que luego tú puedas seguir hablando desde las respuestas de él, no solo desde tus ideas, y realmente se haga un diálogo, no un sumatorio de monólogos. Hay otra cosa interesante, y es que cuando hablamos muchísimas veces sobre la vida, laboralmente, generamos afirmaciones que son creencias. Los hombres no lloran. Y hay veces que no nos enteramos que realmente estas generalizaciones son creencias que a veces hemos heredado. Hemos heredado de una cultura corporativa, hemos heredado de la familia y no tienen por qué siempre ser así. Entonces, ahí merece la pena preguntar ¿en qué te basas para decir que la venta por internet no es de fiar? ¿Qué experiencia has tenido con respecto a esto? ¿Es malo ser confiado? ¿En qué te basas para sentir o creer que es malo ser confiado? ¿Qué resultados te ha aportado creer firmemente en que es malo ser confiado? La idea es buscar. Fijaros que no hay preguntas poderosas adecuadas. La idea es cambiar la pregunta, cambiar la conversación de monólogo por la pregunta. ¿De acuerdo? Yo os animo a hacer esto y, bueno, pues también os animo a compartir resultados.
os animo a cambiar automatismos. Porque realmente, como dice Alvin Toffler, que yo estoy totalmente de acuerdo, los analfabetos de este nuevo milenio no serán los que no saben leer o escribir, sino aquellos que no están dispuestos a aprender, desaprender y reaprender. Yo te invito por este tiempo, estas semanas, a intentar cambiar tus monólogos por diálogos llenos de preguntas. Muchísimas gracias por explorar